retos muy fuertes. Por ejemplo, te vas a enfrentar a Alfredo del Mazo, que tiene atrás todo el aparato y además a la familia presidencial. Lo sé, estoy muy consciente de esto, Ricardo, y reitero, no minimizo, porque creo que lo que menos ayuda en la vida, pero particularmente frente a una contienda electoral, es la soberbia, la arrogancia o minimizar a cualquiera de tus adversarios. Nunca un adversario es menor, y mucho menos cuando tiene esta historia, este aparato, y durante muchos años, casi 90, han sido quienes han gobernado el Estado de México. Lo que te quiero decir es que cuando la ciudadanía se decide a participar, si rompemos estas tasas aproximadamente del 50% de abstencionismo, y hoy veo a los mexiquenses en esta determinación, incluso lo sabemos, Ricardo, en procesos electorales muy recientes, los que toda la vida llevan o pretenden que llevan a sus bases a votar, pues sí los llevan y los acercan a las urnas. Y lo que está pasando es que cuando el ciudadano llega frente a la urna, vota por quien decide, claro, y vota por otro. Y el voto se ha convertido también en este instrumento poderoso, claro, no solamente de participación, sino también de castigo. Para mí, Ricardo, y reitero, esta cifra, este hecho, no es una cifra, es un hecho, que 8 de cada 10 en un estado con 16 millones, poco más de habitantes, te digan, no queremos más de lo mismo, esto nos da una coyuntura real de ir construyendo esta victoria, y yo estoy segura que vamos a lograr esta alternancia. Porque, mira, en los pasados procesos electorales, recuerdo una de las visitas que hice a Quintana Roo, y me decían entonces, aquí hay la maquinaria, está aceitada, es muy poderosa, y por cierto, si llueve el día de la elección, menos van a salir a votar, y entonces sí, llovió el día de la elección, Ricardo. No intento decir que todas las elecciones son iguales, simplemente estoy pues contando una historia muy reciente, claro, que acabamos de vivir. Llovió el día de la elección, y esa elección se ganó, como sabemos, por Carlos Joaquín, por más de 8 puntos, casi 10 puntos. A ver, Josefina, en 2012, estoy hablando de memoria, puedo equivocarme en alguna cifra, tú quedaste en tercer lugar y obtuviste un 1.3 millones de votos en promedio. ¿Por qué hoy los mexiquenses tendrían que votar por Josefina cuando en 2012 votaron primero por Peña y luego por López Obrador? Pues porque ya han pagado o han estado viviendo las consecuencias, hemos estado viviendo las consecuencias de este gobierno. Porque muchas de estas promesas que se hicieron no solamente no se cumplieron, Ricardo, sino hoy tienen al Estado de México no solamente como un Estado con este grado de inseguridad que he descrito y que tanto lastima, con un Estado en donde 1 de cada 2 mexiquenses sufre todos los días para llevar la comida a la mesa de su familia, sino porque es el Estado donde más actos de corrupción se cometen de todo el país. Al menos 6 de cada 10 mexiquenses han sido víctimas de un acto de corrupción, y por supuesto también de impunidad, porque la ciudadanía es inteligente, porque la ciudadanía es la que padece los buenos o los malos gobiernos, y en este caso los hechos hablan por sí mismos frente a mexiquenses, Ricardo, que son talentosos trabajadores y que, por cierto, muchos de ellos invierten hasta 5 o 6 horas diarias de su vida en el transporte. No, bueno, es de locos. Estamos hablando de lo que diario están viviendo las familias mexicanas. A ver, Josefina, te voy a pedir, por favor, que en 2 o 3 palabras definas a Alfredo del Mazo. Es un priista tradicional. Acaba de señalar el presidente de su partido que es la garantía de la continuidad, y pertenece pues a una familia política que ha gobernado por muchos años el Estado de México. Vas a enfrentar por el lado de Morena no solamente a la señora Delfina Gómez, sino a López Obrador, a quien ya enfrentaste en 2012. Para empezar, ¿qué opinas de que López Obrador maneje como títere, perdón por la expresión, pero eso es lo que ocurre en la realidad, a una mujer como esta Delfina?
Pues mira, no es la primera vez que vemos este actuar de este precandidato ya durante 18 años prácticamente. En todo caso, mi adversaria política es la profesora Delfina y con ella voy a debatir y con ella voy a plantear las diferencias que tenemos en nuestra propuesta y en nuestro proyecto. Y yo lo que pongo al servicio de los mexiquenses es la experiencia de mi paso por la Secretaría de Desarrollo Social, por el Congreso, por la Secretaría de Educación, donde enfrenté, tú lo sabes bien y muchos mexicanos, fuertes y difíciles batallas, y también la propia experiencia de haber sido candidata a la presidencia. Eso es lo que yo pondré al servicio de los mexiquenses y también pondré esta propuesta responsable de cambio certero, de cambio con responsabilidad y con legalidad. Es decir, yo sí soy la candidata de mi partido y tendré como adversaria a quien ha decidido Morena tener en el Estado de México, y entonces podremos confrontar y los ciudadanos tendrán elementos para tomar sus decisiones. Dime, ¿por qué, en tu opinión, ha crecido tanto Morena en el Estado de México? ¿Es por López Obrador? ¿Es por lo que hacen? ¿Es por su discurso? En tu opinión, ¿qué es? Pero yo creo que debe ser una mezcla, Ricardo. Primero, hay este enojo ciudadano que se manifiesta no solamente en el Estado de México, que lo hemos visto pues prácticamente en todo el país, y todavía no estamos en esa boleta electoral. Es decir, hay que estar en la boleta electoral para que entonces la ciudadanía pueda comparar, pueda diferenciar, y yo tengo la confianza que estando ya en esa boleta electoral, ya con la fuerza de la candidatura y de caminar el Estado de México, de ir al encuentro de esta ciudadanía, ese es nuestro reto y ese es mi reto y mi responsabilidad como candidata. Sabré hacer de esta opción la mejor alternativa para todos los mexiquenses y no solamente para unos cuantos. Hay versiones que hablan de una alianza entre el PAN y el PRI para detener a López Obrador en el Estado de México. ¿Cierto o falso? Es falso, Ricardo. Por eso cuando te hablo de que soy solamente la propuesta A y la única de mi partido, lo confirmo con esta pregunta que me haces, y el único pacto que voy a hacer y en el que estoy trabajando todos los días es con los ciudadanos en todo el Estado de México. ¿El mayor riesgo en el Estado de México es López Obrador? El mayor riesgo en el día de la elección es el abstencionismo. El mayor riesgo es que ganes una campaña y te roben una elección. Y el mayor riesgo para mí, más que riesgo, estas tres adversarios que planteo: la inseguridad, corrupción e impunidad, la pobreza, el estado en que está la economía. Es la hora de la alternancia, Ricardo. Y por eso yo hago un llamado como precandidata aún a que todos participemos en esta alternancia pacífica. Ha llegado la hora del Estado de México. No tengo duda de que está por suceder, y por cierto, muy pronto, el próximo 4 de junio. Define, en pocas palabras, Josefina, si eres tan gentil, a esta dupla, y los tenemos que manejar así, de López Obrador y Delfina Gómez. Bueno, hemos venido escuchando las mismas propuestas de hace 18 años, propuestas que yo estoy segura encaminarían al Estado de México a un sistema populista y donde muchas inversiones decidirían no llegar al Estado de México, lo que significaría la pérdida de empleos, una mayor pérdida de oportunidades y también una pérdida de un sistema democrático. Es decir, nuevamente regresaríamos o perderíamos pedazos de democracia y por lo tanto de libertad. Y con esta propuesta que surge de Acción Nacional y con la Alianza Ciudadana, lo que vamos a construir juntos es que las libertades que hoy hay se fortalezcan y se amplíen. ¿Qué quiero decir con esto? Vivir sin miedo es ser más libres. Vivir con un ingreso es ser más libres. Vivir en un sistema donde se imparte justicia es ser más libres. Y eso es lo que vamos a construir en el Estado de México. Lo otro es pérdida de libertad. En medio minuto. Y también de democracia. Me están diciendo que ya se nos terminó el tiempo. Medio minuto, a propósito del miedo. ¿Miedo a perder o a una segunda derrota? No tengo miedo a una segunda derrota. Ya quemé mis naves y solamente tengo la mirada puesta en los ciudadanos, en el 4 de junio y en la victoria. ¿Al 2018 aspiras? No, Ricardo. Aspiro
a ser la primera mujer gobernadora del Estado de México y también de la alternancia. Josefina, gracias. Gracias, Ricardo. Buenas noches. ¿Qué le pareció? Una estupenda conversación. No se vaya, todavía tenemos más. Volvemos.